Señor presidente, aclaremos, dijo un vasco, y le echaba agua a la leche, ¿no? Dice el dicho. Y acá estamos hablando de una cosa concreta, y primero quiero plantear que la política del gobierno es una política acertada, porque acá se dijo que no es una política acertada la del Poder Ejecutivo. Segundo, que estamos hablando de turismo, como en otras cosas, cuando es oportuno lo ponemos en el primer nivel, y si no es oportuno, en el presupuesto nacional, etcétera, no le damos la importancia que sea. Este mismo Parlamento, este fin de semana se realizó en Argentina la Feria Internacional de Turismo, la FIT. La Comisión de Turismo el año pasado fue a esta feria, y en este periodo, este Parlamento, la Comisión de Turismo no pudo participar oficialmente, acompañando al Ministerio de Turismo, a 8 intendentes y a 14 intendencias que estuvieron presentes en la FIT. Vaya a saber por qué. Hoy es importante el turismo, pero para trabajar en ese sentido no. En la FIT, que con el diputado Planchón, en forma particular, y en mi caso en forma particular, tuvimos presente, pudimos observar que hay que invertir en turismo. Y miren que Uruguay hizo muy bien y ha hecho muy bien últimos años en el manejo del turismo. Hoy es muy fácil plantear que tiene un espacio como el que tiene en el PBI, pero hay que acordarse, por ejemplo, que en el 2011 el turismo generó 1.600 millones de dólares, y que fue un año excepcional, que batió todos los récords históricos del turismo en Uruguay. Pero en el 2010 los ingresos por turismo fue de 1.060 millones de dólares, no 1.600, casi 500 millones de dólares más. Esos son datos que se dieron hoy. Los diputados que están tan interesados en el turismo se pueden fijar en la versión taquigráfica de hoy con la del Ministerio de Turismo. Es acertada la política porque no es para el turismo argentino, es para los trabajadores uruguayos y los empresarios uruguayos que hacemos esto. Me llama mucho la atención que se entreveren los elementos tanto y nos olvidemos de que Argentina históricamente ha tenido medidas como esta. Cuando el gobierno de Menem en Argentina tuvo perros en los puertos para controlar la salida de divisas. Todos los diciembres en Argentina se generan trabas, datos periodísticos para de alguna forma dañar el turismo en Uruguay. No es este gobierno argentino novedoso, y estamos cuidando a nuestros clientes. Acá no aprovechemos esta situación para castigar al gobierno uruguayo, porque está llevando adelante, como se dijo hoy, una política de Estado exitosa. Está expresamente acompañada por casi todos los partidos políticos. Es exitosa en cantidad de gente que viene, es exitosa en lo que tiene que ver a la cantidad de millones de dólares que ingresan al país, y es exitosa porque es turismo en todo el país. Por eso coincido con el diputado Iván Posada y los otros legisladores que plantean que la definición de alta temporada no es precisa, porque en las termas, por ejemplo, no es en este periodo que se manejó acá alta temporada. Pero sabremos dar respuesta en el momento oportuno. Ayer estaba, el lunes estaba el intendente Coitiño, estaba el intendente de la FLU, estaba el intendente Oscar de los Santos acompañando al ministerio. Y hubo una ronda de prensa, e invito a todos los que hoy hablan de turismo y de cuidar el turismo, que sepan que amplificar cualquier mala noticia es malo también para el turismo. En los medios de prensa uruguayos salieron la semana pasada que que se había caído la venta del 20% de inmuebles en el Uruguay como consecuencia de las medidas argentinas. Pero en la prensa de hoy, también uruguaya, sale que en Argentina pasó lo mismo, que no es un tema uruguayo. ¿Por qué digo esto? Porque no es del todo verdad. Porque las inversiones inmobiliarias en Punta del Este no se basan solo en el mercado argentino. Estamos abriendo mercados en Europa, en Perú, en Paraguay, en Chile. Y entonces, si nosotros mismos amplificamos las malas noticias,
no le echemos la culpa luego a la prensa argentina o a los malos periodistas uruguayos. No hay que mentir cuando pasa algo malo. Pero miren que como ahora se está discutiendo el tema del IVA sí o no para el cumplimiento de una promesa electoral de nuestro gobierno, entreverando las cartas, también cuando se habla de seguridad, el robo de una laptop en Punta del Este, la amplificamos tanto que de repente alguien que no se enteró que existía Punta del Este, se entera por el robo de la laptop. Seamos coherentes, esta gallinita los huevos de oro la tenemos que cuidar. Estas medidas con la Argentina, como se ha dicho por parte de distintos legisladores, son acertadas, son rápidas, son con reflejo y ojo, tenemos que estar atentos porque en cualquier momento va a salir una nueva traba y hay que darle una nueva respuesta. Pero no es nuevo, no es nuevo. Acá se pidió que cómo vamos a votar una ley de intercambio de información cuando nos están haciendo esto. Si hubiera sido así no se tendría que haber firmado el Mercosur. ¿Quién gobernaba cuando se firmó el Mercosur? ¿Me puede decir que trabas hacia el turismo uruguayo no existía? Existía. Miren los medios de prensa de la época. Entonces, yo estoy acompañando esta medida que son alrededor de 8 millones de dólares, como dijo el diputado Sánchez, contra 1.600. Puedo considerar que es poco lo que se le da al turismo, pero no es poco en estas medidas. Es poco lo que se le da para hacer campañas publicitarias en el exterior. Es poco para hacer un stand, que si ustedes vieran, había 600 metros cuadrados de Brasil, imagínense, un pabellón entero para Brasil, y hay que competir además con todas las provincias argentinas. Uruguay mejoró mucho su stand, pero sale mucha plata. Fueron operadores privados de todos lados. Y hoy se dijo que los operadores privados se habían adelantado a las medidas del gobierno. Y yo les puedo decir que dentro de la política exitosa de este gobierno, política de Estado, los privados y el Estado han caminado paso a paso juntos. Los anuncios hechos han sido en colectivo y acá no hay un sector que se haya adelantado a ningún otro. Por ejemplo, el sector hotelero en la Comisión de Turismo se preguntó, cuestionó tímidamente que por qué estas medidas no llegaban a la hotelería. Y bueno, se le respondió en ese mismo momento porque la hotelería ya tiene el descuento de IVA desde siempre. Y así algunas otras cosas que obviamente al conocer la industria, la actividad, no la industria, la actividad desde adentro, nos vamos a dar cuenta que a veces hay anuncios en la prensa que no se corresponden a la realidad. Nosotros hemos coincidido, públicos y privados, en transmitir la idea de que se nos viene una temporada turística con particularidades dificultosas. No hay en puerta una temporada con crisis, en crisis. Las reservas de hoteles, la información que dimos en la FIC, yo estuve repartiendo volantes de mi departamento en la FIC, los comentarios que nos hacían los argentinos no eran que estaban de alguna forma asustados. Obviamente te preguntaban y te pedían cómo hacer para evitar las trabas porque sí sabían que habían trabas. Invito a todos en su Facebook, en sus Twitter, en los mecanismos que encuentren a transmitir estas medidas porque van a ser medibles. Son medibles gracias a un mecanismo que se llama cuentas satélites, que ha costado mucho que ese sector privado que se hablaba hoy acá dé la información para realmente demostrar en la economía nacional el impacto que tiene el turismo a nivel de todo el PDI y el desarrollo del país. Entonces decíamos, exitosa esta política de respuesta porque es rápida, porque es eficiente y porque apunta al corazón, al espejo de las resoluciones que se generan. Pero quiero aprovechar para agregarles que hay cambios en lo que son los pasos fronteras, se mejorar los pasos fronteras para que no se nos amontone tanta gente en la frontera y facilitar. Vamos a tener problemas porque van a venir muchos y en horas pico vamos a tener problemas porque se mejoró. Y el tax free no se va a poder devolver en el aeropuerto de Carrasco
porque por suerte hay tax free ahora, va a haber en Paysandú, en Salto, en el puerto de Fraiventos. La política exitosa de este gobierno, apuntando a descentralizar el turismo, demuestra que no solo el turismo pasa por el aeropuerto, pasa por suerte por otro lado. Y me aprovecho también la oportunidad que me da el presidente para informar que el cruce entre Argentina y Uruguay se maneja aéreo, terrestre y fluvial, y en las tres categorías existe competencia entre empresas, precios, calidades, horarios plurales. Así que estamos en un momento, en una sesión que estamos discutiendo y que tenemos que, no inventando de la boca para afuera, sino convencidos, tenemos que dar el mensaje que el Uruguay reconoce en el turismo una actividad importante. 2, que el turismo es de ida y vuelta. Si la presidenta argentina dijo lo que dijo, yo cada vez que voy a Buenos Aires dejo algunos pesos, disfruto, y esa gran ciudad me recibe muy bien. Y tenemos que saber que el turismo es de ida y vuelta. Uruguayos a China, China a Uruguay, uruguayos a Turquía, turcos a Uruguay, chilenos de ida y vuelta. Y la otra cosa, estas medidas no son contra el turismo con Uruguay. Chile tuvo que hacer y está haciendo lo mismo. Y Brasil tuvo y tiene que tomar medidas también para contrarrestar esta situación. No es, lo dijo el presidente de la República hace casi 2 meses, esto no es contra Uruguay. No nos persigamos tanto. Tienen una situación interna y una política económica interna que genera estas consecuencias, pero no es contra nosotros. Lo que le puedo decir que en la historia que gobernaban otros y que no era el Pepe Mujica el presidente, las medidas contra el turismo uruguayo con los turistas que venían a Uruguay sí eran especialmente para Uruguay, pero ahí vean algunos igual que firmaban tratados y que tenían visitas gobierno a gobierno y relaciones gobierno a gobierno, y nunca los escuché pedir que patearan la mesa. Así que el turismo es una actividad que se da en paz, una actividad que se da fuera de los conflictos, que las rondas de negocios se dan convencidos en que es una actividad de ganar, y estamos a la puerta, como se nos informaba hoy, de una nueva temporada de cruceros que va a permitir salir de Uruguay a 3.000 cruceristas. Por primera vez en Uruguay van a subirse a los cruceros acá en Montevideo. Actividad turística que obviamente que es emisora de turismo, pero que genera para operadores uruguayos trabajo en Uruguay y es una novedad para nuestro país. Así que, señor presidente, al mal tiempo buena cara. Acá todo el Uruguay, detrás de una misma bandera, una política de Estado como acá que se planteó entre los partidos políticos. Política de Estado como acá se planteó entre privados y públicos. Y amigos, compañeros y colegas, no seamos nosotros nuestros más importantes enemigos. Vamos a barrer para adentro lo que tengamos que barrer, denunciemos lo que tengamos que denunciar, pero después también salgamos a decirle a la gente que cuando digamos que hay problemas de inseguridad en ámbitos turísticos, vayamos a las reuniones de la Cámara de Turismo y escuchemos a los operadores turísticos felicitar a los jefes de policía de los departamentos, como el caso de Rocha, en la temporada pasada, cuando estamos en Maldonado, en la temporada pasada, que se felicitó por los desmanes que se daban en barra de Maldonado, que el diputado Pérez y el diputado Olmos podrá verificar, que es una tragedia juvenil ahí en la barra Maldonado, o lo que ha pasado en Rocha, que La Paloma y otros destinos de Rocha, bueno, fueron tantos, hay tantos turistas en el país que se han visto desbordados, y yo he visto felicitar a los jefes de policía delante de todo el mundo, sin ningún tipo de vergüenza por ser blanco, colorado, frente amplista, por los cambios en positivo de la seguridad en esos destinos turísticos. Así que, señor presidente, voto esto, convencido que siempre se pueden hacer cosas mejores y distintas, convencido de que es una respuesta rápida y en el momento justo, y de alguna forma aprovecho, como otros, esta instancia para pasar los avisos necesarios, que cuidemos al turismo
en todo, porque había, y termino, presidente, un operador turístico de Maldonado, que no lo quiero citar por la duda que me equivoque, que decía que el pedazo de carne, el churrasco más caro y mejor exportado, es el que se sirve en los restaurantes uruguayos. Muchas gracias.